Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes de nuevo, poder traer en esta tarde la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Sí. La semana pasada estuvimos en Barcelona, exactamente en Vilafranca, compartiendo, no de vacaciones, para algunos. Seguramente los hermanos anunciaron nuestra ausencia el domingo pasado, y simplemente traerles salutaciones de los hermanos de allá de Vilafranca, del pastor Dani, que estuvo con nosotros compartiendo, si algunos lo recuerdan, cuando estuvimos en el local pequeño, que vino con su esposa y con sus hijos. Entonces, los hermanos nos invitaron, mi esposa y yo, para poder compartir allá con ellos un fin de semana, y fue de mucha bendición, y damos gracias a Dios por ese tiempo. Así que, sin no alargarnos tanto, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Mateo capítulo 21. A la continuación de lo que ya hemos ido viendo estas últimas semanas, Mateo capítulo 21, del verso 33 al 46, es la última porción del texto del capítulo 21 que nos toca. Mateo 21, del 33 al 46. ¿Lo tienen? Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del Señor? Y iniciamos lo más importante, que es la predicación de la palabra. Amén. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, e edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos y a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, y a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedraron. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, entendiendo que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Oramos. Bendito Señor, Padre amado, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, a escuchar tu voz, a que tú nos bendigas con tu palabra, a que tú hables a nuestros corazones, Señor. A que tú, Señor, nos fortalezcas, nos edifiques, nos exhortes, nos llames, Señor, a arrepentimiento a aquellos que no te conocen todavía. Señor, te ruego en el precioso nombre de Jesús,
nombre sobre todo nombre, nombre sin igual, de que tú nos bendigas en esta tarde, de que tu palabra, Señor, venga y hable a nuestros corazones, de efecto, Señor, en cada uno de nosotros, que podamos vernos, Señor, en el reflejo de la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú me ayudes a exponer fielmente, Señor, tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia, para tu pueblo. Bendícenos en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Las semanas pasadas, hermanos, llevamos una continuación sobre las parábolas y las enseñanzas de Jesús a los fariseos. Hay creo 2 personas atrás, pueden sentarse adelante. ¿Sí? Muy bien. Y para introducir este tema, quisiera introducirlo con una definición. ¿Saben ustedes qué significa la palabra parábola o lo que significa una parábola? R. Sproul, el gran teólogo, nos dice esta definición, nos dice que significa que el autor quiso en su momento transmitir un mensaje a su audiencia, pero que puede tener diferentes aplicaciones según cada uno de nosotros. Sujel Michelin, en una definición similar, nos dice que una parábola es una historia terrenal con una enseñanza espiritual. Es dos definiciones que me parecieron muy buenas e importantes, porque lo que estamos llevando y lo que estamos viendo semana tras semana son la última semana de nuestro Señor aquí en la tierra, conocida como la Semana de la Pasión de Cristo. Pero en esa última semana el Señor se va a dirigir a los fariseos de una manera diferente de como siempre lo había hecho antes. Y esta vez le va a hablar a los fariseos, a los escribas y al pueblo que se encuentra a su alrededor por parábolas. La semana pasada estuvo nuestro hermano Cristian aquí compartiendo y trayendo una parábola. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Fue hace una semana. Hoy vamos a ver la segunda parábola, la parábola que tenemos aquí como los labradores malvados. Es importante, hermanos, para poder también introducir este tema y poder encontrarnos en la continuación del mensaje, poder recordarles, y es lo que quiero hacer, lo que hemos ido viendo a lo largo de este capítulo 21. Porque ya lo estamos terminando, el capítulo 21. Pero es importante para poder terminar el capítulo 21, recordar lo que hemos visto en las primeras partes del capítulo 21, justamente. Tenemos que recordar entonces, ¿se acuerdan de aquella entrada triunfal de Cristo en Jerusalén? ¿Recuerdan eso, hermanos? ¿Recuerdan Jesús montado en un pollino entrando a Jerusalén y la gente gritaba Hosana? ¿Recuerdan la definición de Hosana? ¿Qué significa la palabra Hosana? Líbranos, sálvanos. Inmediatamente, Señor, ven a nuestro auxilio, socórranos, sálvanos, Señor, te rogamos. Es la definición de aquella palabra. Entonces vimos cómo el Señor se encontraba en ese momento entrando a Jerusalén, el pueblo proclamando por una liberación, por una opresión romana que tenían sobre ellos, y ellos no veían que el objetivo de Jesús no era salvarlos de la opresión romana, sino salvarlos de la condenación más grande que cae sobre cada uno de nosotros, que se llama el pecado. Ese era el propósito, esa era la entrada triunfal de Cristo al entrar en Jerusalén.
Después vemos cómo Jesús entra en el templo con toda autoridad a sacar a los vendedores que estaban allí en el templo vendiendo palomas y todo tipo de sacrificio porque era la semana de la Pascua. Y lo que estaban haciendo era un negocio dentro de la casa del Señor. Y el Señor, ¿qué les dice? Esta es casa de oración. Es mi casa y es casa de oración. Después, a continuación, vimos la higuera, cómo el Señor se acerca a ella y la encuentra que no tiene fruto. Está seca. Y el Señor la maldice. Le dice, no darás nunca más frutos. Y se seca. Y después vemos lo que nuestro hermano nos trajo la semana pasada de los dos hijos que están obedeciendo a un llamado, pero que vemos, como dice la aplicación de ese texto, que los publicanos y las rameras iban adelante de ellos. Ellos podían ser doctores de la ley, podían conocer la palabra al derecho y al revés, pero la aplicación nos dice que los publicanos y las rameras iban adelante de ellos. En otras palabras, la palabra aquí adelante, hermanos, no tiene una definición como tal vez nosotros la entendemos de estar en una fila y de que la persona está a un puesto o a dos puestos adelante mío. Esta no es la definición o este no es el entendimiento de lo que nos quiere decir este texto. Cuando la palabra de Dios decía que los publicanos y las rameras iban adelante de ellos, estaba diciendo que ellos habían entendido el evangelio, habían escuchado a Juan el Bautista, habían aceptado el bautismo por arrepentimientos y ellos eran salvos. En cambio, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley que conocían la palabra de Dios, no habían reconocido a Juan el Bautista como el enviado del Señor, aquel que preparaba el camino para que Cristo viniera, aquel que iba a abrir la senda para que el Rey de Gloria bajara y se mostrara con todo su poder y gloria. Pero ellos no lo vieron. Entonces hoy veremos 3 puntos en este sermón. El primero, amor, paciencia y misericordia. Amor, paciencia y misericordia. Segundo punto, la sentencia del dueño de la viña. Y tercero, una vida sin fruto es un corazón entenebrecido. Es nuestro tercer punto. Amén. Entramos en materia. Mateo capítulo 21, verso 33 al 39, que es nuestro primer punto. Dice que escuchad otra parábola. Había una vez, dice, un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lugar. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, y a uno le golpearon y a otro lo mataron, dice, y a lo otro lo apedrearon, volvió a mandar a otro grupo de siervos mayores que el primero, más numeroso, y les hicieron lo mismo. Y el verso 37 nos dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderámonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron afuera de la viña y lo mataron. Esta parábola no es difícil de comprenderla. No es difícil de relacionar los personajes que están aquí expuestos en este texto. Aquí
El hacendado, el que plantó la viña, es nuestro Padre Celestial. La viña es Israel. Y nos dice que el hacendado edificó un muro y una torre, símbolo de su cuidado, de su protección para Israel. Los labradores eran o son los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Y los siervos que el hacendado mandaba eran los profetas enviados del Señor hacia Israel. Y el Hijo claramente es la representación de Jesús enviado por el Padre. Con esto que acabamos de ver, podríamos dejar allí el mensaje, decir, está claro. Está el Padre, está Israel, están los labradores, está el Hijo, y ya entendemos la parábola. Está clara. Pero hermanos, lo precioso de este texto es de que el Señor lo que está expresando y diciéndole a estos fariseos son textos que ya eran conocidos de ellos. El Señor no está improvisando en el momento. El Señor no está sacando un nuevo discurso diciendo les voy a enseñar algo nuevo, algo que nunca han escuchado. Estos versículos que acabamos de leer para relacionar con nuestro primer punto son prácticamente palabra por palabra el texto de Isaías en el capítulo 5 del verso 1 al verso 7. La profecía de Isaías que se leía continuamente en la sinagoga, que continuamente los fariseos y los escribas lo habían leído y algunos escribas habían escrito ese pasaje miles de veces en sus rollos. Pues este texto es claramente la profecía de Isaías que el Señor les está diciendo, ¿no recuerdan esta parábola? ¿No recuerdan esta enseñanza de Isaías en el capítulo 5 del verso 1 al verso 7? Dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Y dice, el verso 2 dice, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produciera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué relación hay allí en ese texto? Verso 3 dice, y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y la viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña? ¿Qué podemos hacer por esa viña? Que no ha producido, que ha producido solamente uvas silvestres. Ahora dice, dejad que os diga lo que hay que hacer con esta viña. Quitaré de su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada y no será podada ni labrada. Dice, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. ¡Wow! Verso 7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hijos de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Hermanos, el Señor les está citando Isaías a estos fariseos. Y no solamente les está citando Isaías, sino que también les está citando el Salmo 80. Ustedes, hermanos, que todos los días abren sus Biblias en el Salmo y todos los días se leen un Salmo, que estoy seguro que lo hacen, habrán leído este Salmo, el Salmo 80. Tú removiste una vid de Egipto, recordándoles que los sacó desde Egipto. Expulsaste las naciones y plantaste, limpiaste el terreno delante de ella.
echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río, porque has derribado sus vallados de modo que la vendimia a todos los que pasen del camino. Verso 13, el puerco montes la derroba y ella se alimenta. Todo lo que se mueve en el campo se alimentan de esa viña. Claramente, otra vez el Señor recordándoles que esa viña era Israel. Que ese texto, lo que el Señor les está diciendo es, ¿recuerdan lo que ya hemos visto? ¿Recuerdan lo que ustedes ya han leído? Con esto, hermanos, mi intención es de que ustedes puedan ver que los sacerdotes, que los fariseos y los escribas sabían y entendían claramente esta parábola. Para ellos esto no era algo difícil de entender. Dentro de la costumbre judía, el pueblo de Israel siempre había sido relacionado a la viña, siempre había sido comparado a una viña. Entonces ellos tenían claramente en su mente que lo que el Señor les estaba diciendo en esta parábola, aquí en Mateo 21, venía claramente a relacionarse con Isaías y con el Salmo 80. Ellos se sentían identificados con esta parábola. El verso 34 de ahí, del capítulo 21 de Mateo, dice que cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos labradores para que reciban el fruto. Pero los labradores, tomando a los siervos, dice, y algunos los golpearon, a otros los mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero. Hermanos, como decíamos al inicio, estos siervos que vemos aquí en el verso 34 al verso 36 son los profetas que el Señor enviaba continuamente a Israel. Profetas que el Señor mandaba a recordarles las promesas del Señor, de recordarles que volvieran al buen camino. Si nosotros al leer el Antiguo Testamento nos damos cuenta que muchas veces el pueblo de Israel se desviaba. Muchas veces el pueblo de Israel era desobediente al llamado del Señor. Muchas veces el Señor tuvo que enviar sus profetas y decirles, ¿dónde están? Han dejado al único Dios verdadero por los Baales. Han dejado al único Dios verdadero por sus estatuas, por sus falsos dioses. El Señor siempre mandó a sus siervos a recordarles que tenían que volver por el buen camino. Veamos ejemplos de cómo ellos maltrataban y cómo ellos golpeaban y digamos, mataban muchas veces a sus profetas. Nehemías en el capítulo 9, en el verso 26 dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. El pueblo le dio la espalda a Dios. En el transcurso del camino de Israel, el Señor siempre estuvo detrás de Israel con amor, con paciencia y con misericordia. ¿Acaso no nos recuerda muchas veces a nosotros como padres que tenemos hijos y a los que no tienen hijos, pues espero que tengan hijos? Y que ustedes puedan experimentar cuántas veces les decimos a nuestros hijos, hey, haz caso, no te equivoques, no te tropieces, no te dejes influenciar. Mira, no vayas por allá, te puedes caer, puedes cometer un error. Y tenemos esa inquietud como padres. Y estamos mandando mensajes, y estamos mandando señales de humo, y estamos buscando cómo van, qué hacen, porque nos preocupa el corazón y la vida de nuestros hijos. ¿No es así?
Pues si no es así, hermanos, estamos mal, porque tenemos una responsabilidad, el de cuidar y de proteger de nuestros hijos. Pero de la misma manera hay una aplicación para nosotros. Una aplicación que de la misma manera como el Señor cuidó de Israel y protegía a Israel y tenía amor, paciencia con ellos y misericordia, de la misma manera el Señor actúa con nosotros. De la misma manera el Señor nos dice continuamente: hey, iglesia bíblica, Dios soberano, no te desvíes, no vayas a izquierda, no vayas a derecha. Hey, miembros de esta iglesia, escuchen el consejo del Señor, escucha la palabra del Señor. Pon cuidado, sea atento a lo que el Señor te está hablando hoy en día. Lo que el Señor te va a hablar el próximo domingo, el próximo mes y durante todo el año. Por lo que estamos compartiendo, porque lo que estamos hablando hoy es eternidad, no es algo pasajero. ¿El Señor acaso no ha tenido amor, misericordia y paciencia con nosotros? ¿Acaso el Señor no ha sido paciente cuando nosotros hemos sido rebeldes como el pueblo de Israel? ¿Acaso el Señor no ha tenido amor y compasión con nosotros cuando nosotros, así como dice Nehemías, le hemos dado la espalda a Dios muchas veces? Eso no es todo. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 36, dice: otros experimentaron, dice, vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, fueron aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá con pieles de oveja y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, por las montañas, por las cuevas. Así andaban los siervos del Señor. Así andaban los profetas que el Señor enviaba al pueblo de Israel. Y como dice aquí el texto en Hebreos, muchos experimentaron azotes, cadenas, cárceles. Fueron apedreados, fueron tentados, muertos a espada. ¿O acaso no recuerdan a un Juan el Bautista predicando el evangelio, afrentando a un rey que se creía rey, pero que había sido puesto por el imperio romano y que se creía el gran rey de Israel, pero era el títere del imperio romano, y le decía a él: tú has hecho mal, has pecado, has tomado la mujer de tu hermano, no es bueno lo que has hecho? ¿Y cuál fue el resultado de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el resultado del último gran profeta? Que el Señor Jesús termina diciendo: no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Ese fue el resultado, esa fue la respuesta que el pueblo le dio al enviado del Señor. El Señor enviando un siervo, enviando un hombre, diciendo: hey, vuélvanse, tú estás en pecado, regresa al redil, abandona tu pecado, entra de nuevo. Y Él les responde: te cortaremos la cabeza por habernos dicho esto. Esa es la respuesta que el pueblo le daba. En 2 de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso 15 dice: y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía, dice, compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. El Señor continuamente hablando al pueblo de Israel, diciendo: lo que ustedes han hecho, miren, mi ira llegará un momento, llegará donde me cansaré, donde ya no habrá más paciencia, más misericordia. Ellos se mofaban, se burlaban del mensaje
que los profetas traían. El texto nos dice que el Señor tenía compasión de su pueblo y de su morada. Eso nos hace ver lo que acabamos de leer aquí en Mateo, en el capítulo 21. Que ellos cómo trataban a sus profetas. Cómo trataban a aquellos que el Señor mandaba un mensaje para su pueblo. Acabando con ellos, acabando con sus vidas. En Mateo 23, en el verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados por ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor nuevamente insistiendo y diciéndoles: he enviado a mis siervos a encontrar en la viña frutos, a ver que lo que yo les he entregado y que necesito que ustedes me paguen el fruto de la viña que yo les he dado. Y ellos responden matando a los siervos que el Señor había enviado. De la misma manera como el pueblo de Israel lo hacía en el Antiguo Testamento. De la misma manera como ellos actuaban. Aquí en esta parábola le dicen: lo que ustedes hacían, eso no es nuevo. Es algo real. Yo envío mi palabra y ustedes las desechan. Hermanos, ¿acaso no vemos claramente una aplicación para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares? Mi pregunta es, hermano, ¿acaso el Señor no te habla todos los domingos a través de su palabra y de la exposición fiel que se hace aquí domingo tras domingo? ¿Acaso el Señor no te habla cuando tú abres tu Biblia en la semana y lees lo que el Señor tiene para contigo? Hermanos, cuando el Señor nos habla, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que el Señor encontró en aquella higuera. Una higuera grande, llena de plantas, pero no había ningún fruto. Ningún fruto. Que el Señor nos hable hoy a cada uno de nosotros y podamos nosotros reflexionar en este texto. Señor, ¿qué hacemos con la voz que tú me mandas con tu palabra? ¿Qué hago yo cuando tú me hablas a través de tu palabra cada domingo? Cuando yo escucho una predicación tal vez en mi casa, ¿da fruto? ¿Entiendo el mensaje? Recapacito, me vuelvo a poner en un momento donde decir, tengo que analizar mi vida, tengo que darme cuenta si estoy andando por el buen camino o no. Así como el pueblo de Israel rechazaba a los profetas, de la misma manera en esta parábola, los labradores rechazaban a los siervos y los mataban. Así como ellos trataban a los siervos que Dios o que nuestro buen Padre enviaba, el Señor no nos paga de esa misma manera. Muchas veces nosotros somos indiferentes al llamado, a la palabra del Señor, a la exhortación, al consejo, al ánimo. Y a veces nos entra por un oído, nos sale por el otro. Y a veces queremos encontrar la fórmula práctica, 3 pasos para llegar a la santidad de Cristo. 7 pasos para que tengas el matrimonio feliz.
5 pasos para que tus hijos vengan a Cristo y sean cristianos. Hermanos, les doy una noticia: no existe. No existe. No existe. ¡Ey, no existe! Lo que existe es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, revelada para que tú y yo nos acerquemos a esta palabra y cambiemos nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor. Seamos atentos al consejo, al llamado del Señor. El Señor no nos paga, como decía, como debería Él pagarnos de verdad. Finalmente, en el verso 21, en el verso 37, nos dice: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo, apoderémonos de su heredad. Y echándolo en mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Volviendo aquí al texto, el dueño de la viña, después de haber mandado a sus siervos, después de haber mandado nuevamente a otros siervos más, y que los labradores respondieron a esos siervos de una manera cruel, como lo vimos aquí en el Antiguo Testamento, de la misma manera como trataron a los profetas, aquí ahora el Señor envía a su hijo, al heredero, al que también era dueño de la viña, a reclamar lo que se debía quedarle a aquel dueño. Pero dicen que entre ellos decidieron, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a matarlo, vamos a cogerlo, vamos a quedarnos con su heredad. Su ceguedad, su corazón pecaminoso, vidas que estaban lejos de Dios, nos muestran la actitud y las decisiones que toman. Estos hombres decidieron acabar con la vida del hijo del dueño de la viña. ¿Acaso eso no nos recuerda algo? ¿Acaso no vemos allí a Cristo enviado por el Señor, por nuestro Dios y Padre, el dueño de la viña, a quitar el pecado del mundo, a hacer milagros, a levantar muertos, a devolver la vista a los ciegos, a hacer caminar a los que eran cojos, a limpiar a los leprosos, a acercarse a los más débiles que estaban en ese momento y a ver todos los milagros y maravillas que el Señor Jesús hacía, pero ellos no veían a Cristo. Ellos no veían al Hijo, al dueño de la viña. No quiero afirmar algo, pero quiero deducir algo que tal vez podemos ver en la palabra de Dios. Algo que hemos visto ahorita hace poco al inicio de este punto número 1, de que ellos sabían y entendían claramente esta parábola. Porque el Señor les estaba recitando, como decía Isaías en el capítulo 5, recitándoles el Salmo 80 para que ellos entendieran y lo relacionaran. Y claramente la viña que representaba a Israel, y claramente para ellos entendían, el fariseo, el escriba, el maestro de la ley, entendía que cuando se hablaba de la viña, se hablaba de Israel. Con esto quiero decirles, hermanos, de que yo creo, y no afirmo, pero creo, deduzco, de que ellos sabían claramente quién era Jesús. Tal vez en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos decir, es que si lo mataron es porque ellos no sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Jesús venía ya desde antes, que hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo, que Él viene haciendo milagros. Él viene perdonando pecados.
Él viene levantando muertos, cosa que nadie había hecho antes, solo Él. Maravillas y prodigios. Y lo que me lleva, hermanos, a confirmar, a guardar en mi idea de que ellos sí sabían de que quién era Jesús, realmente lo vemos en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 13. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, dice, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, lavando su oprobio. ¿Recuerdan lo que le dice el texto de aquí, de Mateo? ¿Qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Pero antes de matarlo, ¿qué hicieron? Lo echaron fuera. Lo sacaron de la viña. Lo llevaron fuera y lo mataron. Mi pregunta es, hermanos, ¿Jesús dónde murió? ¿Murió dentro de Jerusalén? ¿Murió en el templo? ¿Dónde murió Jesús? De la misma manera como el hijo aquí en esta parábola. Sacándolo fuera a Jesús, llevando la cruz por las calles de Jerusalén, golpeado, llegando al monte Gólgota, allí murió como un ladrón, como un maldito, nos dice el texto. ¿Acaso no hay una relación? ¿Acaso no vemos que de la misma manera como murió el hijo de aquí, de esta parábola, de la misma manera Jesús es sacado de Jerusalén y es llevado a morir en un monte con ladrones? Veamos lo que dice Hechos en el capítulo 2, en el verso 23. Palabras inspiradas, dice, y a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, dice, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no quisieron aceptarlo. Nuevamente, no estoy afirmando, pero para mí, en mi poco entendimiento, puedo llegar a deducir que el maestro que estaba con ellos sabían quién era él. Ellos sabían quién era Jesús de Nazaret que estaba ahí con ellos. Adam Clarke, en su comentario, dice, cuando lo que debería conducir al arrepentimiento enciende la llama de la malicia y la venganza, poca esperanza hay de salvación para tales personas. Lo repito. Cuando lo que debería conducir al arrepentimiento enciende la llama de la malicia y la venganza, poca esperanza hay de salvación para tales personas. Nos dice Adam Clarke en su comentario. Estos hombres son la definición de lo que acaba de decir Adam Clarke. Al ver en ellos, más bien, que ellos vean y perciban el momento de arrepentimiento. En vez de ver allí el momento oportuno para encontrar perdón por sus pecados, se enciende en ellos una llama de malicia, de venganza. Y eso lo vemos después, en el verso 46, cuando ellos quisieron agarrarlos, nos dice el texto, para matarlo. Pasemos a nuestro segundo punto, la sentencia del dueño de la viña, en el verso 40.
Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? El verso 41 dice, ellos le dijeron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores para que paguen los frutos a su tiempo. Verso 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a vuestros ojos. Verso 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Aquí la respuesta de los fariseos es muy importante. Ellos respondieron rápidamente a la pregunta de Jesús, diciéndoles, ellos llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que paguen los frutos a su tiempo. Esta fue la respuesta de los fariseos a aquella pregunta que el Señor le está haciendo. Hermanos, esta respuesta se ve claramente años después. Históricamente, el gran historiador Josefo, un historiador judío y muy respetado por su elocuencia y sus detalles en la historia judía, nos dice que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue atacada por el emperador Tito, o Titus, si algunos quieren el nombre exacto. Tito, enviado por su padre, va a utilizar una manera o una estrategia muy inteligente, pero al mismo tiempo muy cruel para acabar con Israel. Encerrará a Jerusalén y prohibirá toda salida y toda entrada. Y el ejército romano completamente rodeado toda la ciudad. Y lo que hizo es de que ellos se murieran de hambre y que los soldados se debilitaran. Y cuando ellos estaban tan muertos de hambre, dice que se comían entre ellos y que los niños y las mujeres buscaban migajas en las calles de Jerusalén para poder comer algo. En ese momento, donde ellos estaban lo más débiles y donde más podían justamente ahí caer, en donde fue que atacó Tito con el ejército romano. Destruyó completamente Jerusalén. No quedó una piedra de Jerusalén. El historiador Josefo nos da un detalle muy importante. Nos dice que la ira de los soldados romanos era tan grande, la furia que tenían, que él mismo no pudo parar a su ejército. Él mismo se puso enfrente a decirles, basta, ya ganamos. Y ellos dijeron, no, vamos a acabar con todo. Y destruyeron Jerusalén. Y destruyeron el templo. Y no quedó absolutamente nada. Nada. Esto viene a dar respuesta a lo que ellos dijeron aquí en el versículo 21. Dice, llevará a esos miserables a un fin lamentable. Los labradores de esa viña que no dieron fruto, que no cuidaron bien de esa viña, ellos mismos se dieron su propia sentencia. Ellos mismos se pusieron su misma condenación. 70 años después morirían de hambre comiéndose los unos con los otros. Y el ejército romano acabando con ellos a pedazos. Ellos mismos recibieron su propia sentencia.
En el verso 42 Jesús le dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a vuestros ojos. Cristo es la piedra angular. Aquella piedra que ellos desecharon. Aquella piedra que ellos negaron y que crucificaron y que mataron. Esa piedra que era la piedra fundamental, la base sobre la cual tenía que edificarse esa viña, ese templo, esa ciudad, ellos la desecharon. Ellos desecharon esa palabra que venía de parte de Dios, esa palabra que se había hecho carne, esa palabra rema que había venido a caminar en medio de ellos, la desecharon. Pero lo más importante es de que estas palabras de Jesús, nuevamente, como les decía, no son palabras improvisadas de Jesús. Jesús nuevamente va al Antiguo Testamento y Jesús nuevamente les hace abrir el Salmo 118 y les dice en el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a vuestros ojos. El Señor citando nuevamente el Salmo 118. Lo importante, hermanos, de aquí, de este texto de Mateo y del Salmo 118 que acabamos de ver, es que tiene una connotación histórica e importante en la vida del pueblo judío. En la semana de la Pascua, en la costumbre judía, el último día de la Pascua se leía justamente el Salmo 118. Y los levitas que cantaban y que tocaban el arpa, dice que le ponían música al Salmo 118, nos los dice el historiador Josefo. Y el Señor nuevamente les está recordando algo que ellos conocían y que sabían de memoria. Algo que ellos venían haciendo año tras año en la Pascua. Leer el Salmo 118 el último día de la Pascua. Cantando el Salmo 118 cada año. Y el Señor les dice, ¿acaso no saben? ¿Acaso no recuerdan lo que dice el salmista de mí? ¿Acaso no lo han cantado? ¿Acaso no lo han leído todos los años? ¿Todo el tiempo? ¿Acaso no lo han escrito muchas veces en sus rollos? Hermanos, ¿acaso el Señor no nos ha hablado muchas veces? ¿Acaso el Señor no nos dice, yo soy la piedra angular? Yo soy la piedra angular donde yo quiero que tú establezcas tu vida primeramente. Aquí quiero abrir dos paréntesis. Cristo es la piedra angular. Cristo es la roca inamovible. Mi pregunta es, hermano, hermana, hermanos que se están durmiendo, ¿has considerado a Cristo como la piedra angular en tu vida? ¿Has considerado a poner a Cristo en el primer lugar de tu vida como esa piedra, como ese fundamento inamovible? Hermanos, estamos llamados a reflexionar en esta tarde. A ponernos en un momento de análisis, de examinar nuestras vidas y de decir, ¿es verdad Cristo es la piedra angular en mi vida? ¿Cristo es la piedra angular en mi familia, en mi hogar? ¿O es que está puesta en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi salud, en mi trabajo, en mi empresa, en mi inversión? ¿En qué está puesto el fundamento de tu vida? ¿Está puesto en hojarasca o en piedras preciosas?
¿Está puesto sobre la arena o está puesta sobre la roca firme que es Cristo Jesús? Hermanos, reflexionemos, tomemos conciencia. Estamos en el 2021 y los años van pasando continuamente, el tiempo va avanzando y nosotros seguimos siendo las mismas personas, más débiles, con más canas, con más arrugas, con menos fuerzas, con menos ganas, con menos interés. Y el Señor nos dice: hey, hijo, hija, yo soy la piedra angular. Tu trabajo no lo es. No te llevarás tu trabajo, no te llevarás el coche, no te llevarás la casa, no te llevarás a tus hijos. Cuando estemos delante de Dios y veamos su rostro resplandeciente, hermanos, y donde el Señor nos diga para salvación eterna o para condenación eterna, hermanos, yo no sé, pero mis piernas me temblarán. Mis ojos no se podrán abrir delante de la presencia de Dios y decir: Señor, me he esforzado, he hecho lo posible. Perdóname si te he fallado. Y quiero abrir una segunda paréntesis. Mi amigo que estás aquí, o amiga, que estás escuchando el Evangelio, o tú, amigo, que estás viendo este video, puedas tú reflexionar y pensar: ¿cuál es la piedra angular sobre la cual tú estás fundamentando tu familia, tu hogar, tu propia vida? Hoy es un llamado al arrepentimiento. Hoy es un llamado a abandonar aquellos fundamentos, aquellos dioses, aquellos ídolos, aquellas piedras que tú has puesto que no valen nada, y poner a Cristo en el centro de todo. Él es el único fundamento sólido. Él es la roca inamovible. Pasarán los días, pasarán los años, pasarán los siglos, pero su palabra durará para siempre. El verso 43 nos dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Dios quitó el reino a estos malvados labradores y lo extendió a aquellos que no conocían el Evangelio. Lo extendió a nosotros, hermanos. Lo extendió a Europa, a África, a Asia, a Sudamérica. Si hoy tú y yo conocemos el Evangelio, fue porque Dios decidió que nosotros también conociéramos su palabra. Que hombres como Pablo, como Pedro, como Tito, como Timoteo vayan y predicaran el Evangelio. Así como Pablo le enseñó a Tito: sé fiel, levanta hombres fieles, hombres entregados, hombres que de verdad busquen al Señor. Pon a hombres que sean fieles a la palabra del Señor, que prediquen su palabra. Es por esos hombres que tú y yo conocemos el Evangelio. Hombres que entregaron sus vidas. Hombres, como leíamos en Hebreos, hombres que habían sido maltratados, encarcelados. Muchos murieron a espada. Muchos fueron quemados. Muchos fueron degollados. Muchos hombres y mujeres fueron muertos vivos muchas veces por la predicación de la palabra de Dios. Para que tú, mi hermano y mi hermana, tengas la palabra escrita y inspirada de Dios. Como muchas veces lo he dicho, nuestra generación tiene una gran responsabilidad. Nuestra generación, hermanos, tiene un peso sobre su cabeza que no se imaginan. Porque aquella iglesia del primer siglo, hermanos, ellos no tenían la Biblia en su canon cerrado o inspirada por Dios completa.
Ellos no tenían, hermanos, a todos los predicadores que nosotros conocemos. Aquella iglesia no tenía diccionarios bíblicos, no tenía internet, no tenía Biblias en diferentes versiones, en diferentes lenguas. Entonces nuestra responsabilidad es aún mayor y más grande. El estandarte es aún más alto y más exigente para ti, mi hermano. Porque el Señor te dirá, tú vistes como 5 Biblias en tu casa y nunca leíste una entera. Nunca. El Señor nos da un mandamiento para cumplir este propósito. Un mandamiento que fue dado en Mateo, que ya lo hemos estudiado. Dice, ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo piensas ir, mi hermano, mi hermana? Te hago la pregunta, a enseñar el Evangelio, a predicar la palabra del Señor, a que otros conozcan a Cristo, si tú mismo no conoces a Cristo? ¿Cómo piensas que la gente te va a escuchar si tú no conoces la palabra del Padre? ¿Cómo vas a defender el estandarte de Cristo? ¿Cómo vas a defender la palabra de Dios si tú no la conoces? Si tú no la lees, si tú no conoces al Padre, si tú no tienes tiempo para Él, si para ti es más importante Netflix o Amazon Prime o el partido o la novela que leer la palabra de Dios. ¿Cómo cumpliremos este mandato? Como decía, si tú y yo, mi hermano, conocemos el Evangelio, lo conocemos porque hombres entendieron este mandamiento. Se negaron a sí mismos. Negaron su familia, su tiempo y se entregaron. Se levantó un Lutero para traducir la palabra de Dios en alemán. Se levantó un Wycliffe para poder traducir la palabra de Dios al inglés. Se levantó un Calvino para poder ser parte de la traducción. Se levantó un Cipriano de Reina para poder interpretar la palabra de Dios y traducirla al español. Hombres que se entregaron y se desvelaron y se entregaron completamente a Dios para que tú y yo tengamos la palabra de Dios y este mandamiento se haga una realidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces sus atributos? ¿Sabes lo que Dios espera de ti? El Señor dice, ser santos, porque yo soy santo. El Señor nos dice, sed tibios, no importa, yo igual los salvo. El Señor nos dice, mira, ven de vez en cuando y de vez en cuando lee tu Biblia y cuando te acuerdes de orar en el momento de que vas a comer, pues con eso es suficiente. El Señor exige santidad. El estandarte es alto. El estándar es alto. Ninguno de nosotros que nos paremos en este púlpito podemos rebajar el estándar de Cristo. El día que alguno de los 3 que predicamos aquí lo hagamos, hermanos, siéntenos, bájenos del púlpito, porque el estandarte es más alto de lo que tú y yo nos podemos imaginar. La santidad implica una total negación de tu persona, de tu egoísmo y de todo lo que pueda concebir en tu mente mi yo. Santidad significa me niego completamente a mí mismo y voy a vivir para Cristo. Voy a terminar. Punto número 3. Una vida sin fruto es un corazón entenebrecido.
Mateo 21, verso 45 y 46 dice: al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Hermanos, cuando tú entiendes que se trata de ti, cuando la palabra de Dios, hermanos, toca tu corazón, solo hay dos reacciones. O tú rechazas ese llamado al Evangelio y tú te niegas a escuchar la palabra de Dios y se endurece tu corazón, o tu corazón es doblegado y vienes en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pero hay dos reacciones. Pero déjame decirte que la primera reacción de endurecer tu corazón, hermanos, no hay corazón duro que el Señor no pueda doblegar. No hay corazón duro que el Señor no pueda venir con su palabra, su cincel y su martillo y partirlo. No hay corazón duro para el Maestro. No hay hombre que pueda refrenar el llamado grande, irresistible de la gracia de Dios a venir a sus pies. Estos hombres se cegaron completamente. Sabían y habían entendido claramente que de ellos se trataba. Esto viene a confirmar la idea que les decía al comienzo. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era el hijo de la viña. Él era. Dice que ellos procuraron a buscarlo para matarlo. Y sabemos por los textos que siguen y lo que estaremos viendo más adelante, que ellos van a maquinar, organizar, planificar y pagar para acoger a Cristo y matarlo en una cruz. Que el Señor, hermanos, nos pueda ayudar a entender. Como decía Adam Clarke en su comentario, cuando la predicación de la palabra, cuando la enseñanza que recibimos debería producir en nosotros arrepentimiento, hermanos, y si al contrario enciende una llama de malicia y de venganza, poca esperanza hay de salvación para tales personas. Poca esperanza hay. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. No esperemos que el Señor, hermano, agarre tu vida y la agarre con su martillo y con su cincel y te haga pedazos. No esperes. Te lo digo porque lo he vivido y por experiencia. Cuando el Señor te agarra en sus manos y te dice, te voy a formar y te voy a hacer pedazos, hermanos, duele, sufres, pero el propósito de Dios se cumplirá sí o sí, quieras o no quieras. Pero ¿trae arrepentimiento? ¿O el Señor agarrará el cincel y el martillo y nos doblegará y tendremos que venir en arrepentimiento delante de nuestro Señor? Oremos. Padre bueno, Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Señor, ayúdanos a reflexionar en lo que hemos escuchado. Que no seamos como aquellos labradores malos, perversos, que
maltrataron tu viña, que no cuidaron de ella, que abusaron de ella, pero también que maltrataron a los siervos, maltrataron al hijo al punto de matarlo. Señor, ayúdanos a nosotros a entender la aplicación para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a dar frutos. Ayúdanos a que esta iglesia crezca en amor, en sabiduría, en conocimiento, en verdad.